Amado Señor, te damos las gracias por este momento donde podemos estar escuchando tu voz, tu palabra, Señor, donde podemos edificarnos, Señor, donde podemos aprender primero el- quien predica, Señor, quien enseña a la escuela, es el que primero aprende, Señor, y también aquellos que escuchan, Señor. Te damos las gracias por este momento donde podemos compartir con nuestros hermanos. Agradecemos por las visitas que han llegado para que también puedan sumarse y escuchar tu palabra, Señor. Pedimos que abra nuestros corazones, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor, y anima nuestro espíritu. Señor. Lo dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ¿dónde estamos? Aquí, perfecto, muy buena respuesta. ¿Cómo estamos? Bien, perfecto. Vamos a estar mejor al final del día, ¿cierto? Eh, ¿Estamos viendo la primera carta de Samuel? No. Ah, perdón, los alumnos pasan a sus clases. Los más pequeños, los intermedios y los jóvenes, y los más jóvenes se quedan aquí. Y ahora sí, retomamos. Estamos en el primer libro de Samuel, ¿cierto? Habíamos comenzado en la última escuela dominical con este libro y estamos en la serie, ¿cómo se llama la serie? Dependiendo de quién, dependiendo de un Dios soberano. Esa es la serie, ¿sí? Y el título de hoy se llama Dios escucha conforme a su voluntad. Amén. Y el texto que vamos a tomar de referencia está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 9 al 19. Bien, ya tenemos los límites, los bordes, y ahora nos vamos a la introducción. ¿Sí? Muchas veces hemos escuchado de oraciones. De hecho, nosotros oramos todos los jueves en forma presencial y en forma remota. También oramos en forma particular cada uno de nosotros, ¿sí? Y también hemos escuchado testimonios de nuestros hermanos que dan cuenta de cómo Dios ha escuchado la oración, ¿sí? Pero muchas veces no nos detenemos a observar o a meditar, ¿sí? A considerar qué es lo que sucedió en ese proceso de la oración y luego de lo que el Señor hace, ¿sí? Y un poco lo que vamos a ver hoy día es una revisión un poco de una oración de Ana, que es una de las historias que está en este primer libro de Samuel, y Ana es la mamá de Samuel. ¿Eh? Ok, vamos al contexto. ¿Qué es lo que sucedía con Israel? ¿Se acuerdan de la introducción de la semana pasada? Antes de este libro, del primer libro de Samuel, ¿qué libro estaba? Ruth. Y antes de Ruth, Jueces. Y Jueces nos da un contexto de lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con Israel? Han pasado una serie de situaciones, han sido atacados por sus enemigos y han aparecido distintos líderes, ¿sí? Distintos jueces, caudillos, cada uno de ellos en función de lo que el pueblo ha pedido. Y está a punto de pasar un cambio, a haber un cambio, ¿sí? Va a llegar el primer rey de Israel. Pero para que ese cambio ocurra, el Señor está obrando, ¿sí? Y es parte de lo que mencionamos en cuanto a la soberanía de Dios. Dios está actuando. El pueblo pecó, se alejó de Dios y Dios le envió aflicciones, ¿sí? Mediante pueblos enemigos y vecinos. Y cuando se veían afligidos, ¿qué hacía el pueblo? Se arrepintió, oró al Señor y Dios le levantó un juez, un libertador o un líder. En forma muy breve,
es lo que declara o cuenta el libro de los jueces. Pero pasamos a Samuel, ¿sí? Y el libro de Samuel comienza con una declaración. Hubo un varón, ¿cierto?, de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y nos introducimos ahora ya no en un contexto histórico, sino en un contexto de una familia, ¿sí? ¿Y por qué esta introducción de una familia? Bueno, porque lo que nos quiere contar, ¿cierto?, este libro es en el contexto en que nació Samuel. ¿Cómo era la familia donde nació Samuel? ¿De quién es hijo? ¿Cómo llegó a ser profeta? ¿Sí? ¿Cómo sucedió que naciera Samuel? Sabemos que Elcana era el abuelo. No, era el papá, ¿cierto? Era levita y aunque pertenecía a ese orden y era un hombre bueno, ¿cuál era el único problema que vimos de entradita? Que tenía dos mujeres. Sí, pero si su primera mujer era estéril, él tenía derecho a tener descendencia, ¿o no? No, no era así. No era tan fácil como eso. Los hijos son importantes, pero el Señor decía otra cosa, ¿sí? Y junto con Elcana, dentro de los personajes que aparecían en la primera porción que vimos en la escuela anterior, estaba la primera esposa, que era Penina. ¿Cómo? ¿La primera esposa era Penina? ¿La que tuvo hijos? No, no hubiera tenido que casarse nuevamente si hubiera tenido hijos. No, la primera esposa era Ana. Y Ana no le daba hijos, pero no le daba hijos porque no podía, porque el Señor no lo permitía, ¿cierto? ¿Sí? Y porque Jehová no le había concedido tener hijos, porque Dios había determinado no dárselo. Y tenemos el primer matrimonio, entre comillas, y luego viene la segunda esposa, que es Penina. Penina tenía varios hijos, ¿sí? Y en esta situación, en esta familia, vivían todos los días. Podemos imaginarnos el contexto en que está Ana y más aún cuando vemos o el texto habla de que que Penina se burlaba de Ana, ¿sí? ¿Podemos entender el contexto de esa familia? ¿Podemos entender el contexto cuando el esposo Elcana se trataba de consagrar o conciliar con su esposa Ana, ¿sí? Animándola, diciéndole que él era lo mejor para ella y que cuando había ofrendas le compartía la mejor parte, ¿sí? Podemos entender ese contexto, ¿sí? Pero nos podemos poner en el lugar de Ana, podemos entender cómo se sentía, ¿sí? Habíamos hablado de que Elcana era un levita, era un hombre bueno, que lamentablemente era bígamo, pero él como cualquier israelita subía todos los años. ¿A dónde? A adorar. En el tabernáculo, en Israel, en Jerusalén. ¿Sí? No, todavía no estaba por allá. Estaba en Silo. ¿Y por qué estaba en Silo? ¿No se preguntaron eso? ¿No le llamó la atención? A ver si Benjamín me puede ayudar con el mapa. ¿Sí? Sí, por ahí está el mapa. Bueno, Silo está en las cercanías de este lugar donde están este matrimonio, ¿sí?
¿Y por qué está en Silo? Porque en la época de Josué, dice Josué 18:1, si lo quieren buscar, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. Ahí está el tabernáculo, ahí está el arca del pacto. Es ahí donde los israelitas se congregan. No te preocupes, Benjamín. La idea era que estaba cercano, ¿sí? Y por lo tanto, cuando el texto habla de que subía aquel varón todos los años a la ciudad a adorar en Silo, lo que en realidad está mencionando es que van al tabernáculo, ¿cierto? Cada vez que las festividades lo ameritaban. Y como parte de estas festividades, obviamente, se congregaban y entregaban una ofrenda de paz, que consistía muchas veces en un becerro, ¿cierto? En una ofrenda de harina, ¿cierto? Y cada una de esas situaciones implicaba adorar al Señor, ¿cierto? Y compartir como familia. Y en ese contexto de compartir, ¿cierto? Es que el Cana le daba una porción mayor de esta ofrenda consagrada al Señor a Ana, para animarla. Pero ¿qué es lo que sucedía en el corazón de Ana? Y aquí vamos a entrar en el texto. ¿Qué sucedía en el corazón de Ana? Dice el versículo, voy a entrar en acá. Versículo 9. Vamos a ir al 8 primero. Al 7 mejor. Hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, el Cana y la familia, la irritaba así Penina, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dice a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan afligida de corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Sí? Sí, suena cómico. Claro, y él dice, pero estoy aquí, yo soy tu esposo. Siéntete contenta y agraciada conmigo, pero no era eso lo que deseaba Ana, ¿cierto? Y ya vamos a ver por qué. Dice el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla, Eli era el sacerdote que estaba a cargo del tabernáculo. Él estaba alrededor del mismo, mirando cómo cada uno de los visitantes pasaba a orar al Señor. Y observa a Ana que viene a orar. Pero, ¿qué pasa con Ana? Dice el versículo 11. No, Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, más que el templo del tabernáculo, ¿cierto? No hay un templo ahí. Hay una construcción donde está albergado el acta del pacto. Ella con amargura, dice el texto, de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Estamos viendo una oración alegre de Ana. ¿Realmente Ana está alegre, animada? No, para nada. Dice, con amargura de alma, ¿sí? ¿Alguien se imagina la amargura de alma? ¿Cómo podríamos describir la amargura de alma? La amargura de alma a veces es, podríamos decirlo, con los sentimientos que cada uno tiene, pero si lo pudiéramos describir, se entiende como un dolor profundo, un resentimiento, un veneno espiritual que daña los pensamientos, debilita el ánimo y destruye la paz interior de una persona. ¿Sí? Dice Proverbios 14:10, el corazón conoce la amargura de su alma. ¿Sí? Y cuando estoy tratando de citar esto, estoy tratando de ponernos en contexto qué le pasa a Ana, ¿cierto? ¿Cuáles son sus sentimientos? Luego dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto. ¿Por qué hace un voto? ¿Qué es lo que quiere hacer? Diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva
y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Podemos entender que Ana era estéril. Por el número de hijos de Penina, suponemos que han pasado varios años. El mayor deseo de una mujer judía en ese tiempo era concebir hijos. ¿Sí? La tradición decía que era parte de perseverar eh, la especie, los hijos, ¿cierto? Y por lo tanto, el ser estéril y no tener hijos era una tristeza enorme. Pero ella pide un hijo no para tenerlo ella, sino se lo está ofreciendo al Señor. Nos damos cuenta de que es algo que normalmente no haríamos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos en angustia, estamos complicados, pedimos la solución de esto y nos entregamos al Señor. Cuando nosotros estamos complicados, pasando por situaciones difíciles, pedimos que nos ayude y bajo esa condición de ayuda nos vamos a entregar al Señor. No, generalmente no hacemos eso. Nuestras oraciones siempre hablan de que le pedimos ayuda al Señor, pero no siempre decimos, y yo haré esto, ¿sí? No siempre lo hacemos. Sigue el texto. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Eli la tuvo por ebria. ¿Por qué el sacerdote, quien bajo nuestro concepto un sacerdote debería entender a aquel que está orando, piensa que está ebria? Porque no la escuchaba. Normalmente los judíos oraban en voz alta, pero ella no lo hacía en voz alta. Ella lo hacía en su corazón. Se movían sus labios y su voz no se oía. Era una oración triste tal vez, ¿cierto? Entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Estoy digiriendo mi vino. Em, ¿Qué pasa cuando pensemos en Ana nuevamente? Está yendo a adorar al Señor en un motivo de gozo, con una ofrenda de paz. El esposo la increpa y le dice, ponte alegre, come, me tienes a mí. Está orando y el sacerdote, en quien esperaría consuelo, le dice, ¿por qué estás así? Deja de estar ebria. ¿Cómo se sentiría Ana? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos una situación difícil, complicada, y alguien nos viene y nos dice, oye, ¿por qué esa cara larga? ¿Qué te tiene así de triste? ¿Ah? Lejos de ayudarnos, nos complica, ¿sí? Nos pone más callados todavía orando, ¿cierto? Más difícil, más complicado. Pero Ana hablaba en su corazón, decía. Entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y Ana le respondió, y aquí Ana ya no. Ana se molestó un poco, ¿no? No, no se molestó. Simplemente en su misión mencionó y dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Atribulada de espíritu. ¿Qué entendemos por atribulada de espíritu? Una mujer atribulada de espíritu dice, he derramado mi alma delante de Jehová. Cuando me encontré con esas expresiones de amargura, derramada, y buscamos la traducción, es literalmente que el corazón de esa persona se derrama como agua. ¿Alguna vez han tenido una taza y el agua se vuelca en la mesa y escurre por todos lados? Y empieza a mojar por todos lados y sigue y no se detiene, ¿sí?
y era una taza pequeña, una cantidad de agua muy pequeña, pero empieza a correr y a expandir y a mojar todo lo que encuentra a su camino. ¿Se imaginan el corazón de uno como algo líquido y que se derrama, se rompe y empieza a moverse por todos lados sin poder detenerse? ¿Se lo imaginan? Me llamó la atención. Es un tema triste, ¿sí? Y me llegó mucho cuando lo leí. Y me llamó también la atención el cómo el que escribe está describiendo la situación de Ana. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Mm? No tengas a tu sierva, dice, por una mujer impía que bebe, ¿sí? Que era muchas veces lo que sucedía alrededor del tabernáculo. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Sí? Ella estaba complicada. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que te has hecho. Elí reconsidera lo que le había dicho al principio. ¿Sí? Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué pasó con Ana? No estuvo más triste y comió. Y fue porque Eli, el sacerdote, le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición. Sí, en parte. Pero hubo algo más importante, y es algo que vamos a ver, la oración. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos, y se fue la mujer por su camino y corrió, y comió, y no estuvo más triste. Y aquí voy a detenerme en la oración. Les decía que muchas veces en aflicción, en amargura, oramos, ¿sí? Y esta oración a veces es por mucho tiempo, por mucho tiempo. Vemos en Ana que han pasado varios años, ¿cierto? Estaba con amargura de alma, atribulada de espíritu. Era una mujer devota y piadosa. Oraba largamente a Jehová. La oración de Ana revela una relación consciente e íntima con Dios, ¿sí? Ana es una mujer de oración y vamos a ver más adelante que es lo que le transmite también a Samuel, un profeta de oración. ¿Sí? Ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios por la magnitud de sus congojas, por su aflicción. Les vuelvo a decir que la oración en el mundo antiguo era siempre audible, se escuchaba, pero ella lo hacía en secreto. ¿Sí? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? En Primera de Juan, capítulo 5, el 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿De quién está hablando Juan? Del Señor, del Señor. ¿Sí? En su voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Señor antes de la oración de Ana? Que no tuviera hijos. ¿Cuál era el propósito del Señor en este lugar? Que naciera un profeta, Samuel. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la oración? ¿Es una oración sincera? Sí, es sincera. Ha derramado su espíritu, han pasado muchos años. ¿Y qué pasa con Dios en su soberanía? Dios escucha la oración, ¿sí? Pero pasó mucho tiempo. Dios se demora en escuchar la oración. Lo que pasaba que no era la voluntad todavía de Él, ¿sí? ¿Cuál era la voluntad de Él? Que naciera un profeta.
que naciera Samuel, pero no era el tiempo. Sin embargo, antes de ir al desenlace, ¿ha pasado algo parecido en la Biblia antes? ¿Ha sucedido que una mujer estéril tenga hijos? Sí. ¿Se recuerda en dónde? Sara, ¿cierto? Sarai, ¿sí? Jacobo también, el hijo. Sansón, Juan el Bautista, ¿sí? Son situaciones donde las mujeres han sido estériles, ¿sí? En algunas Dios ha obrado bajo su voluntad y les ha comunicado que tendrán un hijo. En otras, Dios ha escuchado la oración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ana? ¿Dios escuchará su oración? ¿Sí? ¿La escuchará como hizo con Rebeca, esposa de Isaac? ¿Sí? ¿O Raquel cuando concibió a José y Benjamín? ¿O la esposa de Manoa cuando tuvo a Sansón? ¿Sí? ¿O Elizabeth, la esposa de Zacarías, anciana y estéril, quien dio a luz a Juan el Bautista? ¿Escuchará Dios a Ana? Todo lo que hemos leído en la Biblia dice que sí. El Señor escuchó o escuchará esta oración. Y dice el 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Jehová la escuchó su oración. ¿Sí? Dios escucha nuestras oraciones, pero también tienen claro cuál es su propósito, su voluntad. ¿Sí? Dios nos escucha, pero a su momento. El ejemplo de oración que tenemos en Ana nace de la tristeza y el sufrimiento, pero a pesar de sus sentimientos derramó su alma ante el Señor. ¿Qué hace el mundo cuando está sufriendo y está triste? ¿Qué hace el mundo que no conoce al Señor cuando está desesperado y no ve la salida? ¿Qué hace el mundo cuando está complicado, lleno de preocupaciones? Muchas veces llega al suicidio. No tienen al Señor. ¿Sí? ¿Y qué hace quien tiene al Señor? A veces no le pedimos correctamente. A veces le pedimos la solución, pero no derramamos nuestro corazón. Queremos que sea la solución de inmediato, al instante. ¿Eh? Aprieta un botón y escribe al WhatsApp y vuelve. ¿Y el Señor nos deja en visto? No, el Señor no nos deja en visto. El Señor nos escucha. Pero Él tiene su soberanía, su voluntad. Él tiene su tiempo, ¿sí? Que no es el tiempo de nosotros. Podía haber Ana enojado con su esposo, molestado con Penina, no haber ido al santuario, no haber orado, haberse rebelado, ¿sí? A veces los cristianos nos rebelamos, ¿sí? A veces renegamos de nuestra creencia, pensamos que el Señor no nos escucha, que no está ayudándonos, ¿sí? Pero Ana hizo lo contrario, se humilló, creyó en el Señor, ¿sí? Es más, le entregó su mayor deseo, ¿sí? Hizo un voto, y no cualquier voto. Desde que nació el niño, ella se lo iba a entregar. Y vamos a ver en la historia que a los 3
4 años lo llevó al tabernáculo a servir al Señor. 3, 4 años. ¿Es un Elías cualquiera que anda por ahí corriendo? Sí, así de pequeño lo llevó al tabernáculo, lo llevó a servir al Señor. Era su primer y único hijo. El Señor le escuchó y le concedió ese hijo, y ella lo entregó. ¿Podemos nosotros hacer algo parecido? Ana hizo voto con Dios. Si le diera un hijo varón, prometió, yo lo dedicaré a Jehová, será nazareo desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Podríamos pensar que cualquier beneficio que queramos del Señor, en nuestro corazón debiéramos dedicarle al Señor la gloria, ¿cierto? Podríamos pensar eso. Pero esto va más allá de eso. Es, el Señor espera una oración sincera, ¿sí? De verdad. Una oración donde realmente nosotros derramemos nuestro espíritu cuando le pidamos algo. A veces oramos y no necesariamente estamos pidiendo algo que necesitemos. El Señor sabe nuestras necesidades. El Señor sabe nuestro tiempo. Y Él tiene un propósito para nosotros. Y muchas veces no lo entendemos. Tal vez Ana sabía que el Señor podía hacer por ella lo que había hecho por Sara y Raquel. Pero ¿por qué Dios no lo había hecho en su momento? Porque Dios tenía un propósito. Él, en su soberanía, tenía un propósito, que naciera un profeta. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Qué pasa con Ana? ¿Cuántos hijos Ana tuvo después? Dice el capítulo 2, versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, después de haber tenido a Samuel, mucho después. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, mientras el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¡Wow! El Señor bendijo a Ana, y no con uno, con 5 hijos, después de ser una mujer estéril. ¿Podemos entender eso? El mundo no lo entiende. Nosotros sí lo entendemos. Para el Señor no hay nada imposible. ¿Sí? Y Eli lo entendió, Eli el sacerdote, aquel que había considerado que Ana estaba ebria, y dice en el versículo 20, y Eli bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Eli se dio cuenta de que algo especial ocurría ahí, ¿sí? Él en principio como sacerdote no vio el corazón de Ana, vio el exterior, ¿sí? Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Vemos el exterior de nuestros hermanos, vemos el exterior de las personas, no vemos su corazón. Y cuando lo vemos en aflicción, no lo animamos o no nos ponemos en su situación. O muchas veces nosotros mismos, estando en aflicción, no pedimos ayuda, oramos solitariamente, ¿sí? Y a veces necesitamos la ayuda de alguien que nos comprenda. El Señor nos comprende de todas maneras, pero a veces necesitamos conversar con alguien, ¿sí? Con el pastor, por ejemplo, podría ser una buena idea, ¿sí? Tenemos todas las herramientas muchas veces para salir de las aflicciones y las preocupaciones, pero no necesariamente las ocupamos. El Señor, en su soberanía, escucha cada una de las oraciones, pero conforme a su voluntad es la que las efectúa, las concede, ¿cierto? Importante pensar, después que Ana oró, dice que comió y descansó. Cuando oramos en forma consciente y profunda y dejamos todo en la mano del Señor, descansamos, ¿sí? Descansamos de las preocupaciones, de las aflicciones, porque entendemos que el Señor lleva nuestra mochila, nuestra carga. Y eso es parte de lo que Él nos pide a nosotros, ¿cierto? Pero no porque
él le haya parecido bien, sino porque sabe que una vez que escuche nuestra oración, nosotros daremos testimonio de eso y será para su gloria. ¿Sí? Cada vez que damos testimonio para la gloria del Señor, estamos mostrando lo que Él hace con nosotros cada día. Si pudiéramos entender cuál es la voluntad del Señor, ¿sí? Por ejemplo, un nuevo profeta, un nuevo sacerdote, si pudiéramos entender qué es lo que quiere el Señor de nosotros, nuestras oraciones y nuestros caminos estarían más que claros, ¿sí? Pero el Señor quiere que nos aferremos a Él, que estemos en constante oración, que dependamos de Él, ¿sí? Imaginan si pudiéramos saber cuál es nuestro propósito. ¿Qué pasaría si supiéramos que vamos a tener muchos hijos, que vamos a tener mucho trabajo? Tal vez no dependeríamos del Señor. Ni siquiera estaríamos en una iglesia orando, porque seríamos tal vez autosuficientes. Ni siquiera reconoceríamos que el Señor está obrando en forma positiva con nosotros. Sin embargo, lamentablemente tenemos que orar al Señor, arrimarnos a Él, orar, escuchar su palabra y entender cuál es su propósito. A veces de las dificultades, Él nos hace pasar para entender cuál es nuestro propósito. Y con esto termino. Qué difícil es a veces pasar por aflicciones y amargura de espíritu, ¿sí? Por tribulación. Alguno de nosotros a lo mejor ha venido así, en este momento, con alguna preocupación. Yo durante la semana estuve preocupado por varias cosas, algunas laborales, ¿sí? Algunas no me dejaron dormir. Y mientras leía este pasaje pensaba, bueno, el Señor está haciendo algo, está enseñándome algo, quiere que yo entienda algo, ¿sí? Y hoy les puedo decir eso, que he aprendido, y tal como les decía, el primer aprendizaje viene de quien predica. He aprendido que el Señor tiene sus tiempos. A veces son tantas nuestras tribulaciones, preocupaciones y necesidades. Y muchas veces son algo material, ¿sí? Ni siquiera es algo espiritual. Podríamos decir que Ana necesitaba un hijo, ¿sí? Pero más que la necesidad de un hijo, Ana necesitaba que el Señor la escuchara, ¿sí? Necesitaba que el Señor la oyera, ¿sí? Y muchas veces nos confundimos con eso. Pedimos cosas materiales cuando nuestro centro debiera ser el espiritual. Porque lo material viene por añadidura, ¿sí? Lo importante es centrarnos en lo espiritual, en lo que el Señor quiere, ¿sí? En el propósito. Y la última, podríamos decir, no sé si ilustración. Cuando conocí al Señor, me arrodillé y le dije, entendiendo lo que había pasado conmigo, Señor, si es tu voluntad, úsame para lo que tú quieras. En ese momento sabía que podía enseñar o podía hablarle a otros, pero no entendía que un día me iba a tener aquí predicando, ¿sí? Y muchas veces eso tienen que pasar muchos años para entender cuál es nuestro propósito, cómo lo buscamos. Les animo entonces, ¿sí? Cada vez que oren, a orar pensando en lo que el Señor puede hacer por nosotros, pero también pensando en que solo tenemos que orar y esperar en su voluntad, no en nuestro tiempo ni en nuestro deseo, ¿sí? Preguntas, consultas. Don Pablo.
Sí es, muy buena acotación, hermano Pablo. El Señor, por los hijos de Penina, podemos entender que habían pasado muchos años donde Ana tenía esta situación, donde Ana oraba, ¿cierto? Y como bien tú dices, muchas veces pensamos que el Señor no escucha nuestra oración, que se ha olvidado de nosotros, que se ha alejado de nosotros, ¿sí? Pero el Señor no se había alejado de Ana. Cuando menciona, se acordó, el Señor se acordó de Ana, es exactamente eso, que es una forma figurativa. En realidad Él no se ha olvidado de Ana, simplemente es el momento en que era el momento preciso para que el Señor cumpliera la oración de Ana, ¿sí? Y nos pasa a nosotros igual. Muchas veces nos desesperamos. Pensaba también en nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos para que se acerquen al Señor, pero a veces no es la voluntad de nosotros la que debe imponerse, es la voluntad de Dios. Dios en su momento hará, ¿sí? Y en ese momento, en ese espacio de tiempo que ocurre, que puede ser una semana, un mes, pueden ser años, ¿cierto? El Señor responderá y nosotros tenemos que estar conscientes de eso y humillarnos ante Él porque Él es soberano en cuanto a los tiempos, en cuanto a su voluntad, en cuanto al propósito que Él quiere lograr en cada uno de nosotros y en el que logró finalmente en el nacimiento de Samuel. Amén. Bien, otra pregunta o acotación, adelante. Amén, amén, perfecto. Bien, gracias por la acotación, pastor. ¿Cómo les fue a los pequeños? Bien. ¿Y a los jóvenes? Ah, parece que estuvo mejor. ¿Ah? ¿Y a los más jóvenes? ¿Cómo estuvo? Perfecto. Qué bueno. Gracias al Señor porque hemos podido escuchar su voz y su palabra. Vamos a orar para cerrar este espacio de escuela y compartir. Amado Señor, te damos las gracias por este momento, Señor, en que hemos escuchado tu voz, hemos oído y aprendido de tu enseñanza, de lo que nos quieres decir, Señor. Hemos entendido un poco más de la oración, esa oración que hacemos ante ti, Señor, y que tú nos escuchas, Señor, en tu voluntad, en tu soberanía. Gracias, Señor, por este momento donde podemos edificarnos y compartir con nuestros hermanos, donde tenemos este espacio, Señor, para aprender. Gracias, Señor, porque podemos traer a nuestros hijos y nuestros familiares, Señor, y estar en comunión. Te pedimos, Señor, que esta palabra, esta enseñanza no se pierda en el olvido, sino que la recordemos, Señor, que la mantengamos en nuestro corazón y danos sabiduría para entenderla y aplicarla en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, con este aprendizaje, danos sabiduría y bendice los alimentos que vamos a compartir junto a nuestros hermanos. Lo dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.